Oye Bruno. ¿Qué pasa Pacolol? ¿Estás listo para oír la próxima creepypasta? Sí. Hasta que por fin la subes. Bueno amigos de YouTube, aquí les va la segunda parte de la historia de Clayton, espero que les guste. Y... Pacolol, creo que tenemos un problema. ¿Y ahora qué? Pikachu usa Electroball ahora. ¿Pero qué mierda te pasa? ¿Por qué me atacas así? Porque vengo por la venganza contra ustedes. Pues ya no podrás hacerlo. ¿Por qué lo dices? Porque le acabo de darle en las pokebolas a tu Pikachu. Ahora sí vales mierda puto. Y por favor presenta la creepypasta tú, Bruno. Ok, no te fallaré. Bueno, esta es la segunda creepypasta del canal y esperamos que les guste. La historia de Clayton. Capítulo 2. La ciudad del silencio. No sabía en dónde estaba. Mis sensaciones no cambiaban. Todo seguía igual y yo tenía miedo a no despertar jamás. Aunque dentro de esa oscuridad que parecía eterna, aparecieron dos sombras extrañas, una de color blanca y otra de color negro. Esas mismas sombras se acercaron hacia mí. Me extendieron sus manos y me dijeron, levántate. Yo sujeté sus manos y me levantaron. Cuando estaba frente a ellas noté que la sombra negra tenía los ojos rojos y negros, y la blanca los tenía casi iguales, solo que sus ojos azules eran más oscuros que lo normal. Al estar de pie frente a ellos me tomaron de los hombros y me dijeron, despierta. Entonces un zumbido me retumbaba los oídos. Mi vista se tornaba borrosa y levantarme parecía pesado. Entonces cuando cerré los ojos después de unos segundos los abrí y estaba viendo luz. Entonces al ver eso me sentí feliz porque al fin conseguí volver. Entonces con un gran sentimiento de alivio di un suspiro y me levanté. Al estar levantado noté que estaba en una especie de cabaña y yo sobre una cama de madera y que en vez de estar cubierto de sábanas yo estaba cubierto de pieles suaves de animales. Lo segundo que noté es que Fenton estaba acurrucado en mis pies y dormido. Yo al verlo así me sentí tranquilo, por saber que él estaba bien. Pero entonces las dudas empezaron a llegar a mi cabeza. Pero si Fenton estaba bien, entonces mi padre también lo estaría, así que me apoyé en mis manos y me levanté. Justamente a lo poco de levantarme escuchaba que alguien llegaba por el pasillo. Entonces al estar de pie los pasos se detuvieron y cuando levanté mi mirada, justamente mi padre estaba parado enfrente de mí y con una gran sonrisa me dijo, bienvenido. Entonces al terminar sus palabras Fenton se levantó y cuando se acercó a mí me abrazó y me dijo, qué bueno has despertado. Y yo con una curiosidad les pregunté, ¿cuánto tiempo dormí? Entonces me contestaron con una cara de preocupación, me dijeron, Clayton, no te has despertado en todo un mes. Yo al escuchar esa noticia me quedé horrorizado y antes de que pudiera decir otra cosa me dijeron, ya debemos irnos de vuelta a la ciudad. Eso fue lo que mi padre me dijo. Después de eso acababa de notar que llevaba otra ropa en vez de la que tenía puesta el día que quedé inconsciente. En vez de mi ropa habitual yo llevaba un short de color café claro y una camisa de color negro. Al verme ahí mi padre sacó de un cuarto mi pantalón de mezclilla, mi playera de manga larga gris con rayas, mis tenis negros, unas calcetas y lo más importante para mí mi playera celeste con gorro blanco. Yo al ver mi ropa y la playera que me había dado mi madre me puse feliz porque al menos conservaré el único recuerdo de mi madre. Mi padre me entregó mi ropa y me dijo que me fuera a cambiar al cuarto de la derecha. Yo rápidamente me dirigí al cuarto que me dijo mi padre. Entonces ahí rápidamente me empecé a cambiar. Entonces después de cambiarme el pantalón escuché por la ventana un sonido de ramas rotas y entonces volteé rápido y lo que pude ver fue a una persona con túnica de color negro y una máscara algo rara. Esa persona nada más me quedó mirando hasta que se retiró la máscara. Y era una chica de cabello rubio y en su mejilla izquierda tenía una pequeña cortada de la cual le salía una pequeña línea de sangre. Ambos no quedamos mirando durante un minuto hasta que se escuchó una estruendosa y retumblante explosión y después de aquella explosión esa chica corrió hacia el bosque de una manera demasiado rápida. Después que le perdiera la vista a esa chica, yo me vestí rápido y lo que pude notar después de cambiarme fue que al final del cuarto estaba mi mochila. Después de colocarme la mochila, salí del cuarto y justo afuera mi padre y Fenton ya me estaban esperando justo afuera. Pero cuando llegué justo en el lugar donde estaban Fenton y mi padre, noté que Fenton estaba intentando bloquear la puerta con diversas cosas que estaban en esa parte de la cabaña. Yo cuando estaba a punto de preguntar qué ocurría mi padre me entregó tres cosas, que yo, hasta la fecha, aún conservo. Él me entregó una revólver algo extraña porque tenía unos grabados algo extraños.
Me entregó una escopeta cargada con 5 balas y por último, me entregó una reluciente espada, de color amarillo con negro en el mango de la espada. Mi padre me dijo que supiera cómo utilizar estas armas rápido ya que eran necesarias para sobrevivir en la ciudad. Mi padre rápidamente le pidió a Fenton que nos sacara de allí rápido o si no moriremos. Entonces apenas Fenton dio un par de pasos, 5 enormes lobos habían destrozado la puerta y el bloqueo. Mi padre se sorprendió y con un cuchillo se balanceó hacia uno de los lobos, apuñalándolo repetidamente en el ojo y cerebro. Pero, mientras mi padre mantenía ocupados a los lobos, Fenton llenaba mi mochila con varios alimentos y recargas de escopeta. Después de que Fenton acabara de llenar mi mochila, mi padre nos dijo que corriéramos rápido, pero en lo que nos dábamos la vuelta para correr por la parte de atrás, mi padre recibió un disparo directo al corazón, pero sus últimas palabras para mí fueron: no te rindas. Y con sus últimas fuerzas activó una granada que tenía oculta bajo la manga. Yo estallé en lágrimas y quería ayudarlo, pero, antes de decirle algo, Fenton me envolvió en sus brazos agrandados y lo siguiente que escuché fue a Fenton romper una ventana y, después de unos segundos escuché una explosión muy estruendosa, pero apenas si nos paramos escuchábamos a personas acercarse con rapidez. Podía contar unas 6. Entonces yo quise vengarme por lo que le hicieron a mi padre, pero, antes que pudiera algo, Fenton me detuvo y me colocó en su espalda, mientras se hacía gigante. Yo antes que le pudiera decir algo a Fenton, él se echó a la carrera dejándome sin decir nada, pero mientras que él corría en sus 4 patas, él me empezó a comentar que esos tipos pertenecían a un grupo, llamado el Dark School, y que ese grupo se concentraba en destruir y conquistar y que, actualmente ellos tienen el control de la ciudad a la que vamos. También me comentó que mi padre y él trataban de reducir su territorio el último mes que estaba inconsciente. Entonces cuando llegamos al acantilado donde yo quedé inconsciente, Fenton se encogió a su tamaño normal y me dijo que me prepare. Entonces no pasaron ni un minuto cuando empezaron a llegar. Al primero que apareció le disparé en la cabeza, con la revólver que me dio mi padre, provocando que cayera muerto hacia atrás y que toda su cabeza y ropa se salpicara de sangre. Entonces salieron otros 2. Entonces uno de ellos le lanzó a Fenton una red que provocó que Fenton se cayera. Después de eso uno de ellos empezó a correr hacia Fenton con una hacha mientras decía las palabras: ahora muere, maldito insolente. Pero antes que le cortara la cabeza yo saqué y choqué mi espada con su hacha lo más rápido posible. Y cuando me quedo viendo él me dijo: ¿quién te crees para hacer esto? Entonces yo le dije mientras agachaba mi cabeza: pues yo soy el que acabara con el Dark School. Entonces yo le di una patada en el abdomen y después, cuando estaba desorientado, yo le hice con mi espada una cortada muy profunda en el cuello. Pero eso provocó la ira de su compañero, que me empezó a disparar con un rifle de asalto. Yo pensé que me daría y me mataría, pero entonces Fenton logró romper la red y pudo extender al menos una pata agrandada como escudo, lo cual fue lo que me salvó de esas balas. Y por lo que pude notar no le ocurrió ningún daño al pie de Fenton. Yo me quedé sorprendido y él simplemente me dijo: dispárale ahora. Entonces al oír esas palabras yo saqué mi escopeta y le di un disparo en el pecho y 2 en el abdomen, provocando que este cayera muerto boca arriba. Después de liberar a Fenton llegaron las últimas 3 personas y cuando Fenton los vio los atacó con sus puños agrandados, asesinando a 2 de ellos a puñetazos. Pero entonces el último que quedaba nos veía con una cara de horror y empezó a correr hacia la ciudad. Y justamente cruzando el puente, nos arrojó una granada, pero mucho antes que detonara Fenton me lanzó un bate de béisbol que le pertenecía a una de las personas del Dark School, y me dijo: ahora pégale con todas tus fuerzas. Y cuando yo tomé el bate, le di un gran golpe a la granada, que provocó que cayera cerca de donde estaba corriendo el tipo, y entonces la granada detonó detrás de él y entonces él fue lanzado lejos de donde estaba, justo a unos metros dentro de la ciudad. Y entonces nos adentramos en la ciudad y lo único que podía contemplar era la soledad de las calles y el vacío de los edificios. Entonces fue cuando Fenton me comentó algo curioso: bienvenido a la ciudad del silencio, donde lo único que escucharás son los gritos de muerte de las personas provocados por otras personas o los monstruos. Yo me quedé impactado por sus palabras y también me quedé horrorizado.
Pero entonces escuchamos cerca una alarma de auto y decidimos ir a investigar. Y justo al lado del auto estaba tirado ese mismo tipo, sangrando por algunas partes de la cabeza. Al parecer había caído justo en el vidrio delantero del auto provocando que activara la alarma. Entonces levanté al tipo desde su playera y le empecé a preguntar, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué tuvieron que asesinar a mi padre? A lo que él me respondió, porque basura como él y tú se merecen esto. Entonces al escuchar esas palabras yo empecé a somatar la cabeza del tipo en el suelo y luego empezándolo a golpear con mi puño derecho, hasta que Fenton destrozó la alarma del auto y luego diciéndome, prepárate, hey, vienen. Entonces ahí los vi por primera vez. Eran unas criaturas repugnantes con una piel muy pálida. No tenían boca, no tenían nariz y en vez de oídos, tenían unos pequeños orificios donde escuchaban. Entonces Fenton me dijo, primera lección, atácalos a distancia o de cerca, pero lo más importante es que no te muerdan. Después de esas palabras empecé a contar a esas criaturas y eran como unas 10. Yo saqué mi espada y la empecé a sujetar con ambas manos. Y, cuando el primero empezó a correr hacia mí entonces apenas, si se acercó y yo, le corté la cabeza dejándola separada de su cuerpo. Entonces otros dos se acercaron hacia mí entonces yo saqué rápidamente mi revólver y le reventé la cabeza a uno de ellos. Pero el otro se acercó demasiado hacia mí. Así que iba a cortarme el cuello con sus afiladas garras. Así que para salvarme choqué mi espada con sus garras. Y después reaccioné rápido y le corté su mano y después le clavé mi espada en su cabeza. Entonces volteé donde estaba ese tipo y noté que 5 de esas cosas se lo estaban devorando. Entonces con una ligera sonrisa le dije, eso es lo que te mereces, por maldito. Pero entonces Fenton los empezó a atacar y con uno de sus megapuños, les aplastó la cabeza a 3 de ellos. Yo me quedé impactado, y recargué mi escopeta, y ya estaba listo, para dispararle a los últimos 4 que quedaban. Pero entonces me empezó a arder la mano fuertemente y pegué un pequeño grito, y noté que en el lugar donde me ardía tenía una mancha de la sangre de esas cosas, y al parecer era de color verde. Entonces Fenton me dijo, cuidado, la sangre de ellos es ligeramente tóxicas con cosas orgánicas. Entonces contuve el ardor y el dolor y les disparé a los últimos 4 que quedaban. Yo suspiré y dije, al menos todo ha terminado. Entonces empecé a reflexionar sobre esas criaturas. Entonces le pregunté a Fenton, oye Fenton, mi padre había creado un libro con información, ¿no es así? A lo que Fenton me respondió, sí, así es, pero se destruyó en la explosión de la cabaña. Pero oculto páginas secretas por seguridad. Y entonces dije, pues las encontraremos, y entonces me pregunto, ¿cómo llamarás a esas cosas? A lo que le respondí, Carnivorous. Entonces empezamos a caminar hacia un refugio que Fenton y mi padre habían construido. Y cuando habíamos caminando al menos 20 minutos hacia el norte, Fenton me había dicho, ya casi llegamos. Yo ya estaba cansado pero todavía podía caminar, pero entonces algo que me puso a temblar, ya que se escuchó un enorme rugido de un topo como el que me dejó inconsciente. Entonces me lancé hacia una ventana de una tienda y cuando la atravesé le dije a Fenton, ocultémonos aquí. Entonces Fenton me dijo, ok. Y cuando nos ocultamos lo vimos discretamente, pero notamos que este era de color negro y en el hombro tenía pintado de color blanco un escudo muy extraño. Pero algo curioso que noté que tenía marcas de la sangre de los Carnivorous. Entonces ver al topo provocó que Fenton me dijera, amigo, creo que tendremos que ir por los callejones para no ocasionar una batalla a muerte. Yo le dije, ok, y después empecé a subir a la azotea y entonces Fenton me preguntó, ¿a dónde vas? A lo que yo respondí, voy a ver la vista. Y cuando estaba en la azotea lo primero que noté es que el cielo estaba profundamente gris. Yo nada más me senté en el suelo y solo contemplaba la vista y justamente cuando subió Fenton él me dijo, amigo, bajemos por la escalera de emergencia. Yo me paré y le dije, ok. Al estar abajo nos sorprendimos porque abajo habían como 2 sujetos del Dark School. El primero atacó a Fenton y el segundo fue contra mí. Yo noqué al que iba a atacar a Fenton con una patada en la cabeza, pero el otro me atrapó y me apuntó con un arma en la cabeza. Fenton no podía hacer nada porque sabía que me asesinaría, así que él no podía hacer nada. Pero entonces, una flecha atravesó su ojo derecho. Pero entonces cuando el tipo cayó al suelo, vi en el otro callejón a la chica de hace unos minutos pero con su máscara puesta. Entonces la empecé a seguir para darle las gracias.
Entonces cuando empecé a correr Fenton venía detrás de mí. La seguimos por varios callejones hasta llegar a un restaurante abandonado. Cuando entramos al parecer Fenton jaló de una cuerda accidentalmente y 3 cuchillos salieron volando hacia Fenton. Yo tiré de la cola de Fenton para que las esquivara. Al parecer no le agradó la idea. Pero cuando entramos en la cocina esa chica noqueó a Fenton con un sartén. Yo intenté sacar mi revólver lo más rápido posible pero ella me noqueó. Pero después de eso desperté con jaqueca y estaba esposado a un tubo de metal en un lugar desconocido donde solo podía contemplar una fogata, y a la chica al lado de ella. Entonces yo le pregunté, ¿dónde estamos? A lo que ella nada más me apuntó con una pistola. Yo le pregunté, ¿quién eres? ¿Y dónde está mi amigo? Entonces ella le disparó a las esposas y me dijo, lo siento, jamás pensé que sería así. Que ese gato jamás confió en mí. Yo me quedé un poco extrañado, ya que jamás me había hablado y que jamás la había visto tan de cerca sin su máscara. Y, cuando me vio ella me dijo, tranquilo, ese gato está bien, solo lo dejen noqueado. Entonces le volví a preguntar, ¿dónde estamos? Entonces me respondió, estamos en el subterráneo. Entonces algo empezó a sonar. En ese momento volteé en donde sonaba ese sonido y noté que había una puerta de metal. Y entonces descifré el sonido y estaban intentando destrozar la puerta a embestidas. Entonces ella miró la puerta y dijo con una cara de horror, nos detectaron. Entonces volteé detrás de mí, y noté que había una ventana. Entonces le dije, sígueme. Entonces le pegué a la ventana con el mango de mi espada hasta romperla. Y cuando la rompí lo único que podía notar, que en el subterráneo había agua en la parte de los rieles. Entonces escuchamos que alguien llegaba corriendo. Entonces pregunté, Fenton, ¿eres tú? Entonces esa cosa se balanceó contra la chica y era una especie de zorro, pero este era un poco más grande de lo habitual, contaba con una cola enorme, tenía unas afiladas garras, y tenía manchas en el pelaje. Entonces le di una patada en el hocico al zorro y después le di un disparo con mi revólver. El zorro murió, pero entonces se escuchaban aún más de esas cosas. Pero después se aparecieron más de esas cosas. Después de que aparecieran les intenté disparar con mi revólver, pero esas cosas esquivaron las malditas balas. Entonces la chica me dijo, son extremadamente ágiles, así que solo atácalos mano a mano. Entonces ella sacó de sus mangas 2 dagas y en ese momento una de esas cosas la embistió. Y cuando se lanzó uno contra mí, yo le di disparo con mi revólver, pero entonces otro me embistió. Entonces cuando no estaba en el suelo otro pensaba atacarme, pero la chica le lanzó una de sus dagas asesinándolo al instante. Entonces parecieron más de esas cosas y entonces la chica dijo, bueno, todo ha terminado, nos superan en número. Entonces escuchamos detrás de esas cosas, empezaron a sonar golpes y que esas cosas empezaban a correr asustadas. Entonces apareció Fenton mientras que decía, esas cosas siempre gritan como y corren como niñas. Entonces yo me alegré al ver a Fenton, pero Fenton se lanzó a la cara de chica y la empezó a arañarle la cara mientras que le decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te ocurre? Pero entonces lo separé de ella y le dije, tranquilo, ella me salvó la vida y no me hizo nada. Entonces fue cuando él se tranquilizó y entonces se empezó a acelerar y a decir, hay que salir de aquí ahora. Y yo le pregunté, ¿por qué? Entonces fue demasiado tarde, porque unos tipos del Dark School empezaron a dispararnos. Pero cuando nos iban a llegar las balas, Fenton se puso enfrente de nosotros y se expandió lo más grande que pudo y nuevamente no tuvo ningún rasguño. Entonces le dije a la chica, más vale que apuntes bien porque ahora ya es probable que alguien más muera hoy. Entonces uno del Dark School nos sorprendió y apuntando con un arma dijo, ahora paga por tus crímenes. Muy bien, puto. Ahora que capture a tu Pikachu, ahora sí te jodes. No, ahora tú eres el que se jode, maldito. Pues como no llegamos a un acuerdo, nos jodemos los dos. Esparta.